Salimos de la iglesia y todos nos encaminamos a la casa de uno de nuestros compañeros del ensayo, que también era amigo de los del coro. Ya que llegamos ahí, comenzamos a platicar qué era lo que había pasado y notamos que lo que habíamos escuchado era dispar. El grupo grande que estaba en los salones había escuchado un rugido gutural, mientras que los tres compañeros que habían ido al baño habían escuchado una carcajada tétrica. Hace unas semanas, el pasado 30 de marzo, estábamos haciendo los ensayos del Vía Crucis. El ensayo salió como era esperado, sin ningún contratiempo, y lo estábamos haciendo en un salón bastante grande de la parroquia. Dicho salón estaba ubicado detrás del templo y era usado para múltiples cosas, para ensayos, para el catecismo, para hacer oración o para cualquier evento que estuviera relacionado con la iglesia. Este salón estaba ubicado en el primer piso y era un edificio de 2 pisos, un salón para cada piso. Durante nuestro ensayo, en el salón del segundo piso se encontraba el coro de la iglesia ensayando para la misa del día siguiente. En ese momento ellos estaban tomando un descanso y nuestro grupo del Vía Crucis estaba en pausa del ensayo porque varios compañeros habían ido al baño. Así que el ambiente era tranquilo, se escuchaban pláticas y risas de algunos compañeros, tanto de nuestro salón en el primer piso como del grupo del salón del segundo piso. Cuando de pronto escuchamos un sonido bastante estruendoso y preocupante. Era un rugido gutural que te enchinaba la piel y se había escuchado dentro del templo. Todos alarmados salimos del salón. Los del coro también salieron apresurados bajando las escaleras preguntando qué había hecho tal sonido. No supimos responder y fuimos todos juntos al templo a revisar. Era difícil para nosotros avanzar después de haber escuchado semejante cosa, ya que había ocurrido pasadas las 9 de la noche y la iglesia ya se encontraba cerrada y sola. Solo nuestros grupos tenían permiso para estar ahí. Al avanzar hacia el templo notamos en la puerta un enjambre de moscas, literal un enjambre, cientos de moscas volando erráticamente justo enfrente de la puerta y un olor a putrefacción emanaba de la misma. Todos nos quedamos congelados al ver dicha escena, así que no lo pensamos 2 veces. Dimos media vuelta y volvimos deprisa a los salones, tomamos nuestras cosas, rápidamente fuimos al baño por nuestros compañeros para decirles que el ensayo había terminado por esa noche. Uno de ellos, preocupado por vernos tan apresurados, nos preguntó: ¿alguno de ustedes estaba riéndose a carcajadas hace un momento? Las preguntas para después, vámonos rápido, dijo el encargado del ensayo del Vía Crucis. Salimos de la iglesia y todos nos encaminamos a la casa de uno de nuestros compañeros del ensayo, que también era amigo de los del coro. Ya que llegamos ahí, comenzamos a platicar qué era lo que había pasado y notamos que lo que habíamos escuchado era dispar. El grupo grande que estaba en los salones había escuchado un rugido gutural, mientras que los tres compañeros que habían ido al baño habían escuchado una carcajada tétrica. Al escucharla se alarmaron, pero después pensaron que era nuestro grupo jugando en el salón, en lo que ellos habían ido al baño. Nunca más nos quedamos a ensayos en la iglesia cuando caía la noche.